Estamos de regreso y queremos saludar al señor asambleísta electo Fernando Villavicencio y al señor doctor Álvaro Ramírez, especialista en el tema de contratación pública. Pero claro, a Fernando la primera pregunta para iniciar este diálogo sería, Fernando, de todo lo visto, de todo lo investigado, aquí hay una estructura montada para delinquir. Podemos ser así de duros, podemos decir que incluso la legislación se ha ido adecuando para esto, y si es que obviamente en esta pregunta uno de tantos ejemplos que Fernando Villavicencio puede ponernos y que demostraría esta pregunta que hago. Fernando, bienvenido, buenos días. Bueno, permíteme saludar a los amigos que nos escuchan, a ustedes allá en el panel. Bueno, yo creo que la realidad aquí supera a la fantasía. Yo puedo decir cualquier término, pero la realidad es mucho más brutal y desgarradora. O sea, tomar el término jurídico, legal, utilizado por la fiscal Diana Salazar para hablar de delincuencia organizada, es realmente bastante sencillo para poder entender el nivel de conspiración que hay en esta trama. Y cuando digo conspiración es que hay una acción deliberada, hubo y existe una acción deliberada de los poderes, de casi todos los poderes, incluso de la propia Fiscalía en tiempos pasados. La acción de la Contraloría de desvanecer glosas, de acomodar informes y responsabilidades penales, de negociar las responsabilidades, las predeterminaciones, ¿sí? Fue parte de un acuerdo, de una estructura delictiva con el Poder Ejecutivo y también con la Fiscalía. Mira, yo tengo aquí esta glosa, si me pueden ver. Sí. Esta es una glosa de la Contraloría General del Estado en contra de Galo Alfredo Chiriboga Zambrano. Esta glosa es por más de 8 millones de dólares. Esta glosa estaba en firme. Si esta glosa se mantenía el año 2010, Galo Alfredo Chiriboga Zambrano no podía ser fiscal, ni siquiera embajador en España. Esta glosa fue desvanecida, desapareció por la mano mágica de Carlos Polit. Es decir, fue Carlos Polit quien limpió el camino para que el fiscal 100 sobre 100 haga lo que hizo en este país. No sé si me entienden la gravedad de lo que estoy diciendo. Estamos hablando de la máxima autoridad penal de este país que fue puesta con 100 sobre 100 por Rafael Correa, Galo Alfredo Chiriboga Zambrano. Aquí está la glosa. Y podemos hablar de 10,000 millones de dólares en glosas, que es una cifra colosal. Estamos hablando ya de grandes porcentajes de presupuesto general del Estado. Está hablando del 33%. Pero esta glosa no se desvaneció. El 33%. Esta glosa no se desvaneció solita, Francisco. Esta glosa no se desvaneció por el cerebro enloquecido por el dinero de Carlos Polit. No, no, no. Esta glosa se desvaneció como parte de un acuerdo político al más alto nivel, liderado por Rafael Correa. Un ejemplo. El otro ejemplo, el propio caso Odebrecht. ¿Quién eliminó las glosas en contra de Odebrecht? Obviamente Carlos Polit. Pero ¿quién hizo el acuerdo con el gobierno de Brasil y con Marcelo Odebrecht y Santos Filo para firmar el convenio en julio del año 2010 que le permitió a la compañía regresar al Ecuador a reparar la central hidroeléctrica San Francisco y luego a llevarse 3.500 millones de dólares en nuevos contratos? ¿Quién hizo ese acuerdo? Yo he publicado. Rafael Correa, Jorge Glass, Alexis Mera. Es decir, el ejecutor del desvanecimiento fue Carlos Polit, por lo que cobró 6 millones de dólares, según Santos Filo, razones por las que está sentenciado y prófugo.
esta escuela delictiva del correísmo para desvanecer glosas y acomodar informes, continuó con los buenos alumnos de Carlos Poli. Me refiero al señor Pablo Celi. Esa estructura, perdón ahí la interrupción, esa estructura desde la percepción tuya siguió funcionando en la Contraloría del señor Celi, que además era el subcontralor de Pollitt, ¿no? Confirmo con esto. Nosotros, Clever Jiménez, legislador, y yo su asesor y periodista de investigación, presentamos una petición de investigación por el caso Petrochina, que es un caso colosal en este país, al contralor entonces del año 2010, Carlos Poli. Poli abre el examen especial y el 2003 se determina responsabilidad culposa, glosa, en contra de los altos funcionarios de Petroecuador por dos contratos con Petrochina, una glosa de 39 millones de dólares, solamente por uno de los contratos. El año 2015 y 2016 luego, que debía firmarse una nueva línea de crédito con China y una nueva preventa petrolera con Petrochina, los chinos le dicen a Correa en una carta que publicamos nosotros recién, le dice, señores, no pueden permitir que este Villavicencio, no me dice Villavicencio a mí, pero me dicen al que publicó este video, ¿sí? Haga lo que haga y acceda a información especial y dispone que se limpien las auditorías en la Contraloría, a este nivel. O sea, el gobierno chino le pone de rodillas al Estado ecuatoriano y le ordena que limpie las auditorías de Petrochina en la Contraloría. ¿Y qué hace Glass y Correa? ¿Ordenan a quién? A Carlos Poli. ¿Y quién era el subcontralor? Pablo Celi. El 2016, Pablo Celi desvanece la glosa de 39 millones de dólares. ¿Sí? A pedido del gobierno chino. Y luego tenemos el caso emblemático que yo mismo denuncié el año anterior, que es esta glosa colosal de 112 millones de dólares en contra de la compañía América Móvil de Carlos Slim. Esta glosa, al darse la vuelta a la esquina, aparece desvanecida ¿por quién? Por Pablo Celi. ¿Pero por qué desvanece la glosa Pablo Celi? Porque el gobierno de Lenín Moreno tenía que acordar o firmar un convenio para la introducción de la tecnología 5G en el Ecuador. Entonces, ustedes pueden ver, hay una bonita toma, un bonito video, donde está el señor Lenín Moreno, el ministro de Telecomunicaciones Andrés Michelena y el yerno del señor Carlos Slim, me refiero a Daniel Jack, festejando el triunfo 5G. ¿Qué quiero decir con esto para cerrar? Las glosas no se desvanecieron solas. Aquí hubo un pacto perverso, colusorio entre el Poder Ejecutivo, la Contraloría y antes incluso con la Fiscalía General del Estado. Estamos frente a un caso horroroso de delincuencia organizada. Y claro, ahí viene y quiero saludar al señor doctor Álvaro Ramírez, especialista en temas de contratación pública. Doctor Ramírez, gracias por acompañarnos. Bueno, lo planteado ya por el asambleísta electo Fernando Villavicencio, de su trabajo periodístico y de su permanente investigación, nos lleva a esta estructura, pero que además se sostiene, es una estructura que se legisló para que pueda funcionar. ¿Usted creería, señor doctor Ramírez, que esta estructura y estas leyes montadas para hacer estas cosas deben entrar a revisión? ¿Qué debemos hacer con la contratación pública, a la que le pediremos a Fernando también, ya no solo como asambleísta, sino que pueda ir viendo en los otros casos que tiene, qué hay que hacer para que lo que nos ha pasado con la Contraloría, lo que ha pasado con la contratación pública, pueda tener un mejor control y no se organicen en todas las áreas para delinquir y estafar al país? Señor doctor Ramírez, nuevamente gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días, don Francisco Rocha, y por supuesto a Fernando Villavicencio, felicitaciones y éxitos, y buenos días a toda la audiencia. El tema de la contratación pública es un tema extremadamente técnico,
extremadamente jurídico porque está en constante actividad y actualización, pero extremadamente honesto también, o por lo menos así debería ser. Yo escucho mucho, desde hace varios años que estoy trabajando en temas de contratación pública, que la gente dice, tenemos que eliminar el CERCOP, tenemos que eliminar esa ley de contratación pública. Pero tenemos que hacer una pequeña reflexión inicial. La contratación pública es un mecanismo jurídico que está en el Ecuador, en Colombia, en Estados Unidos, en España, en Francia, y que en todos los países se realizan una serie de actividades de compra pública porque el Estado es el mayor comprador de obras, bienes y servicios en todo el mundo. Entonces, a partir de eso tenemos que hacer una primera reflexión de que los ciudadanos con quienes buscamos hacer un negocio honesto, transparente, justo y eficiente, es con el Estado porque es el que tiene más dinero. Y ese Estado tiene que adecuar su normativa jurídica para permitir que existan proveedores adecuados, eficientes, pertinentes, profesionales y honestos. Para eso existe el Registro Único de Proveedores. Si en ese escenario jurídico hay una serie de inobservancias e irregularidades, algo está pasando entonces para que tengamos tantos y tantos casos de corrupción. Y entonces tenemos que hacer un siguiente análisis que es, para que haya tantos casos de corrupción, tiene que haber una persona que ofrece el acto de corrupción y otra persona que lo acepta. Entonces, tenemos dos elementos, el funcionario público y también el proveedor del Estado. En la estructura legal que tenemos varias fallas. A ver, más que fallas, tenemos que analizarlo si la respuesta adecuada debe ser, tenemos que eliminar el servicio de contratación pública, pero tenemos que tener una normativa legal que regule esa contratación pública. Recordemos, por favor, que en el año 1990 había la ley de contratación pública. Recuerden que la reforma, la ley de contratación pública del 90 se hizo en la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el 2008, que es la que nos abraza ahora, ¿cierto? Pero para la ley de 1990 había únicamente dos procedimientos, la licitación y el concurso público. Eso era lo único que había. Hoy tenemos catálogo electrónico, subasta inversa, ínfima cuantía, menor cuantía, cotización, licitación, régimen especial y, por supuesto, tenemos que revisar porque cada una de ellas tiene un resquicio legal o una posible situación que permite que el Estado cometa inobservancias sabiendo que puede cometer actos irregulares y el proveedor también. Entonces, cuando analicemos el tema de la ley de contratación pública, no juzguemos en el sentido tan estricto y duro de tenemos que eliminarlo. No, porque por el contrario, la herramienta, todo el sistema de contratación pública es una herramienta efectiva, eficiente, productiva, generadora de trabajo. El problema es que nosotros, los mismos ciudadanos y los funcionarios públicos muchas veces, lo que han hecho es buscar esos resquicios legales para encontrar la trampa, para afectar el presupuesto del Estado. Claro, y eso nos lleva entonces también... Sí, por favor. Sí, no iba a decir ahí, entonces ahí viene la parte de las personas a las que se designa para la administración de esta ley. Pero Fernando, el señor doctor Ramírez nos acaba de señalar esta diversificación, esta ampliación de formas de contratación pública, que más bien parece fueron puestas ahí para que justo puedan definir, y no estas dos, a lo mejor la simplificación de la norma es la que nos podría llevar a tener un mejor control. Pero no sé si tienes algún ejemplo en donde la utilización de esta diversificación legal ha permitido que se nos lleven con el santo y la limosna, Fernando.
Creo que ahora lo que señala el amigo es muy importante. Las nuevas tecnologías son una pieza fundamental en la lucha contra la corrupción. Ya otros países desarrollados están utilizando blockchain para justamente identificar y controlar los procesos. En este país esa ha sido una de mis propuestas. Es decir, nosotros no estamos expuestos exclusivamente a un tema de legalidad o no. No es un problema de que no existan los instrumentos legales o los procedimientos técnicos para controlar y transparentar los procesos. Estamos primero frente a una figura jurídica que creó el correísmo de altísima discrecionalidad en la adjudicación de los grandes contratos. Por ejemplo, la firma de decretos ejecutivos declarando emergencias ficticias o estados de excepción ficticios. Sin duda, estimados amigos, el 80-90% de los grandes y medianos contratos de este país durante el correísmo fueron adjudicados bajo este paraguas de un decreto de excepción, por ejemplo, y alianzas estratégicas. Entonces, esto es muy importante. Por eso, el presidente Guillermo Lasso, lo primero que tiene que hacer, y nosotros en el Parlamento, es identificar cómo se utilizó de forma dolosa la figura del estado de excepción para dejar a un lado el procedimiento. Entonces, ¿de qué sirve el CERCOV y los procesos y el control si hay una orden suprema del rey que dice adjudiquen el contrato o los contratos de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas a estas empresas bajo la figura de alianza estratégica entre los gobiernos amigos? Esto, por ejemplo, si queremos hablar de cambio, debemos pedirle al presidente Lasso que tiene que ser excluido de todo. Es decir, tenemos que regresar a los procesos de licitación internacional y enterrar las adjudicaciones a dedo y una figura que está en la ley, que es el giro específico del negocio. Esta figura tramposa del giro específico del negocio es lo que le permitió al gobierno de Correa, ¿sí?, manipular los procesos para señalar que en este proceso hay una cadena, ¿sí? Yo tengo que adjudicar ese contrato porque es parte de una cadena urgente de negocios, entonces tengo que adjudicar ese contrato a esta empresa que es de este país, que tiene este tipo de tecnología. Entonces, aquí se acomodó un tipo de normativa específica para delinquir. Hay una normativa construida para delinquir, que es lo que, en un acuerdo entre el Ejecutivo, el presidente Lasso, y nosotros en la Asamblea tenemos que echar abajo. Pero lo otro, para mí, lo más importante en este momento, es el rol de la fiscal Diana Salazar. La fiscal debe ser implacable. Aquí estamos hablando de delitos. No estamos hablando solamente de normas que han sido utilizadas, no estamos hablando de delitos, estamos hablando de una industria del soborno. Estamos hablando, Francisco, de que el juez es un delincuente. El juez de cuentas de este país, el Contralor General del Estado, es parte de la industria del soborno. De eso estamos hablando. No estamos hablando de un delito cualquiera. Mira lo que acaba de revelar el expediente fiscal en el caso No Limit. Esto es muy importante que podamos debatir para que vean que no es simplemente un tema de legalidad o no. El caso No Limit fue revelado por mí el año 2015 como parte de la trama de corrupción de la repotenciación de la refinería Esmeraldas. Ahí aparecieron decenas de empresas vinculadas, empresas de papel, entre ellas, además de Oil Service and Solution, aparece No Limit, ¿sí? ¿Quién le adjudicó los contratos a No Limit? Fue Alex Bravo, que ahora está preso. ¿Cómo pudo ser posible que pese a esta alerta y esta advertencia, el gobierno de Moreno haya ratificado nuevos contratos con la misma empresa corrupta que ya fue revelada? Es decir, no podemos decir que no estaban alertados, no tenían antecedentes, no. Ellos sabían que la compañía No Limit es una empresa corrupta, ¿sí?, pero no hicieron nada. Aquí en este país no le investigaron a No Limit. La Contraloría hizo los exámenes especiales, las glosas por $13 millones fueron liberadas de esas glosas, pero yo te pregunto, Francisco, ¿por qué ningún organismo de lucha contra la corrupción investigó a No Limit? ¿Por qué?
Yo les invito, Si es que, y la fiscal Fernando, sabe lo que perdón, estoy si es diciendo, que, y la fiscal sabe lo que estoy diciendo, Francisco. pero ahí ¿Con hay quién está una pregunta casado? adicional, antes de que nos cuentes con quién está casado. ¿Se debería entonces, incluso la fiscal, no necesitaría esta motivación de un informe de la Contraloría para tratar eso? Fernando, ¿esto podría ser así? Ya no, pues ahora gracias A la a la acción reforma. de la Corte Constitucional, ya la Fiscalía no requiere de los informes con responsabilidad Ya. penal de la Contraloría. La fiscal tiene claro el panorama. En el caso No Limit, la fiscal tiene claro. Mira lo que yo siempre dije. ¿Quién era la ficha principal, el que llevaba la batuta de la política petrolera durante el gobierno de Moreno? Santiago Cuesta. ¿Qué acaban de revelar Sí. los expedientes de la Fiscalía? Que efectivamente un tal Santiago era el que manejaba desde el despacho presidencial toda esta Okay. trama de cobro de sobornos. Entonces ahora los ecuatorianos sí entienden por qué Santiago Cuesta perseguía a Villavicencio. Entonces está claro, aquí no es un problema de que falta ley, es un problema de que falta justicia. Y yo Yeah. insisto, aquí estamos en manos de la fiscal Diana Salazar. Este caso es emblemático porque tiene que además determinarse lo que aún no se sabe, quién le puso al gerente de Petroecuador, Pablo Flores, la vinculación del gerente Pablo Flores con importantes personalidades, amigos de Lenin Moreno, la relación con Santiago Cuesta. Todo Yeah. esto va a quedar muy claro en los próximos días. Es Uh-huh. decir, estamos frente a un caso de delincuencia organizada. Otro Por eso más sería. ah, Y doctor Ramírez, de lo que nos dice Fernando, entonces, no solo la legislación, que parece sí hay que revisarla, sino también ya ahí lo que usted también nos decía, o sea, las personas que ejecutan esto deberían tener, ¿no es cierto?, determinados comportamientos, pero no es un tema de legalidad entonces. Y usted nos decía esta variación que hay para poder controlar, pero Fernando insiste en que ha sido por sobre toda esta normativa, los decretos de excepción los que se han jugado en estos 14 años, pero además la presencia de ciertas personas y de ciertas empresas en la negociación. Y eso parecería entonces no es un tema de ley ni de si hay CERCOP o no hay, doctor Ramírez. A ver, yo voy a dar una respuesta eminentemente técnica jurídica. Puedo compartir mucho del pensamiento de don Fernando Villavicencio, por supuesto, porque he sentido y he vivido en carne propia toda la situación de la corrupción. Y desde el punto de vista de jurídico, técnico, eminentemente, estoy claro y considero que tenemos una ley estructuralmente válida, positiva, con diferentes modelos de herramientas de contratación pública que a mi criterio son válidas. El problema es que siempre los seres humanos, las entidades públicas y los proveedores van a encontrar dónde identificar la trampa que permita el inadecuado uso de esas herramientas. Por ejemplo, la herramienta de la emergencia es que tiene que haber una herramienta jurídica para adquisiciones en caso de emergencia. Pero voy a dejar claro, por ejemplo, que se necesita para que haya una emergencia 5 elementos claros. Que sea inmediata, imprevisible, concreta, probada y objetiva. Si es que no cumple esos 5 elementos clave, simplemente no es una emergencia. Y por lo tanto, la máxima autoridad no tiene que dar paso a la misma. Pero entonces ahí, si es que le vemos posiblemente desde el lado político, ¿verdad? Sí vamos a tratar de interpretar o verle que no se justificó adecuadamente el que es concreta, no se justificó adecuadamente que es objetiva, no se justificó adecuadamente que es probada. Pero es clara, la ley tiene que ser extremadamente clara. Si no es inmediata, imprevisible, concreta, probada y objetiva,
no es una emergencia y por quién, lo tanto quién tienen que entrar los determina, organismos. doctor Ramírez, que sea eso, que tenga estas características? Las mismas autoridades que han ordenado y póngase esto, hágame el informe, y así están, y entonces han funcionado como una estructura, y si encima de eso dicen no te preocupes del informe de la Contraloría, que ya le voy a llamar para que si quieres te adelanten el informe. Ahí sí, ¿de qué ley? Por supuesto, por supuesto. La máxima es que tenemos que poner en los puestos públicos gente honesta, confiable, transparente, clara, ética, moral. Pero ¿qué tenemos como ejemplo en una sociedad en donde nuestros jóvenes ahora creen que pisotear al de abajo para conseguir un iPhone es normal? Eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces, tenemos que generar nueva confianza, nuevos valores, nuevos principios de moral, de ética a nuestros chicos. Pero quiero retomar el tema de la contratación pública. Valoro también lo que dice Fernando Villavicencio, que en gobiernos anteriores se crearon, por ejemplo, los contratos de gobierno a gobierno. Pues era un tema complicadísimo y eso abrió las puertas a muchos actos de corrupción. El régimen especial, los contratos de publicidad. Yo mismo muchas veces como abogado, que hay, el régimen especial permite a los abogados que se les contrate directamente. Muchas veces uno se identifica y dice, wow, pero le han contratado a este doctor o a este profesional que recién está comenzando y que debe ser amigo de la máxima autoridad. Sí. Y yo mismo soy el que digo, tiene para la padrino. contratación de un profesional del derecho, tiene que haber un proceso donde los que participemos presentemos nuestras mejores cartas de eficiencia y de efectividad profesional. Pero en todo caso, y eso ha dado pie a que muchas veces se contrate a dedo, ¿no? Entonces, ¿el qué hacer? Pues yo creo que, por ejemplo, la Contraloría tiene que seguir funcionando, pero la Contraloría no tiene que tener nuevamente la posibilidad de generar los informes previos. Ya en 1990 tuvo ese poder. Pero ¿y qué pasó? Las peticiones del informe previo quedaban abandonadas mucho tiempo hasta que no se arregle de otra manera. La pregunta hoy ¿es nuestra institución de la Contraloría General del Estado, con mucho respeto porque hay gente muy valiosa, pero también tenemos graves problemas? ¿Es la Contraloría en la actualidad una entidad totalmente técnica? ¿Sus decisiones van a ser técnicas? Si la Contraloría tiene en estos momentos que tomar la decisión de autorizar un contrato, ¿su decisión va a ser eminentemente técnica? ¿Está en capacidad la Contraloría de dar respuesta a cientos de procesos contractuales que tiene el Estado ecuatoriano y dar respuesta a tiempo? Entonces, ese es de un lado. ¿Cuál es el rol verdadero o deberíamos quizás reformar, por ejemplo, los auditores internos de Contraloría? Deberían realmente ser acompañantes eficientes de las autoridades de las entidades públicas. Y no estar pendientes para llegar a futuro a sancionarles. Claro, sino pero realmente ayudarles a que no cometan los errores. Claro, pero ahí, doctor Ramírez, voy donde Fernando decía, si pueden hacer un acompañamiento. Claro, el problema ahorita es que les han hecho un acompañamiento para que nos roben. O sea, ese acompañamiento que el doctor Ramírez dice deberían hacerlo para justamente que la Contraloría no tenga tantas cosas que resolver. Pero tiene razón el doctor Ramírez, Fernando, cuando nos dice, oigan, el entregarle a la Contraloría nuevamente el informe previo va a generar una especie de saturación y a lo mejor lo que se genera es una persona más con la que hay que conversar, y más aún si funcionan estructuras como las que tú has descubierto y la que pides que la señora doctora Diana Salazar no vaya a pasar por alto, Fernando. Yo vuelvo al tema político, que es el tema... Sí, que es en la esencia, ¿no? Sí. No en vano muchos sectores han levantado la voz de que no podemos volver a un modelo político gobernado por una estructura criminal. Y este término de estructura criminal puede ser doloroso, inquietante, pero es cierto. O sea, estamos viendo. Sí, sí. Hemos llegado a un nivel de descomposición total del Estado.
O sea, el juez de cuentas, la Contraloría, la catedral de la ética de este país, es parte de una industria del soborno, porque ese es el término, es la industria del soborno. La Contraloría General del Estado, en su presupuesto, que creo bordea los 70 millones de dólares al año, tiene más de 2.000 funcionarios públicos a nivel nacional. ¿Cuánto ha recuperado? Cero. Bueno, ellos sí han recuperado. Partamos de lo que dicen los dos auditores que están procesados en el caso Las Torres. Creo que el señor Miño dice, yo desvanecí esas glosas porque me pidió el contralor. Sí. O sea, ¿qué está diciendo ese funcionario público? Yo cometí un delito porque mi jefe me pidió. O sea, si ese es el nivel de funcionarios públicos, de auditores de esa Contraloría, eso debe ser definitivamente pulverizado. La Contraloría tiene que entrar a un quirófano. Francisco, casi ahí el incendio casi se justificaría. Ahora se entiende lo del incendio, ahora se entiende mucho más. No querían que el país se entere de cómo desvanecían glosas. Mira, yo tengo aquí, acabo de poner en mi cuenta de Twitter, un informe del 2020 de la administración Celi. Yo no sé por qué los correístas le dicen que Celi es parte del morenato. Si con esta decisión el contralor Celi echa abajo un examen especial en contra de la compañía Worley Parsons. O sea, esta compañía nodriza de la corrupción fue la fiscalizadora de Refinería Esmeraldas y de Refinería del Pacífico, esta empresa vinculada al gringo Phillips, amigo personalísimo de Rafael Correa y Jorge Glass. Es decir, mientras la justicia de los Estados Unidos tiene una acción penal en contra de Worley Parsons, el contralor del Estado del gobierno de Moreno le hizo el mayor favor a la empresa mimada de Rafael Correa, Worley Parsons. ¿Cuánto costó esto? ¿Cuánto costó echar abajo este examen especial en contra de Worley Parsons por la construcción del acueducto La Esperanza en la refinería del Pacífico? Entonces estamos, reitero, frente a un caso donde tiene que actuar la justicia penal. Aquí no es un tema de reformas, que hay que reformar la ley orgánica de la Contraloría. Aquí es un tema penal. La Fiscalía tiene que enviar a la cárcel a todos. Y yo desde el Parlamento, en los próximos días que me posesiono, iniciaré las acciones. Vamos a investigar la operación de los últimos 20 años de la Contraloría. Mira lo que acaba de pasar en Pastaza, que yo mismo acabo de revelar. Perfecto, ¿no? Lo ocurrido en los gobiernos locales es de pavor. Sí. La Contraloría tiene una cartilla. ¿Cuánto cuesta desvanecer una glosa para la prefectura? Una prefectura de la Amazonía, una prefectura de la Sierra Centro y una gran prefectura. No hay ningún gobierno local que se haya salvado de la industria del soborno. Es impresionante lo que ha pasado en este país. Sí, claro. En ese audio que acabamos de publicar, un funcionario de la Contraloría le va a pedir a la viceprefecta de Pastaza 200.000. ¿Para qué? Para ejecutar la resolución de destitución del prefecto y que ella suba como prefecta. Pero ella no le dio la plata. Claro. Al parecer el que le dio la plata y más del doble fue el prefecto. 500.000, por eso se quedó hasta ahora. Y ahora hay un asambleísta electo del partido del prefecto que fue asesor del prefecto. O sea, claro. Esto es de locos. No, se está. Doctor Ramírez, no. Lo que nos dice Fernando es que va más allá de la ley y parecería entonces que es así. Y una Contraloría que tiene una carta con precios es de susto, o sea, corrompieron tanto todo, 14 años de 102 sobre 100, pues ya solo ese hecho debió habernos hecho pensar. ¿Usted encuentra, señor doctor Ramírez, una salida? Porque quiero preguntarle a Fernando,
Él ha dicho ya que su acción de fiscalización se inicia y con todo esto, pero sí una salida legal que de alguna manera se pueda, claro, dicen esto es un tema político y no es legal, dice Fernando, pero sí creo que la estructura jurídica ha ayudado también, doctor Ramírez. Desde luego que sí, desde luego que sí. Yo creo que la ley de contratación pública requiere una actualización, su ley, su reglamento. Estamos cansados de que a cada rato el CERCOP emita codificaciones que lo que hacen es adecuarse a la nueva A las dinámica con necesidades. este tipo de situaciones, a las necesidades, es Sí, lógico. Entonces, ¿qué hay que actualizar? Sí, esto no es un tema de, hemos llegado a tantos niveles de suciedad pública y de contratación pública, que hay que reconocerlo, pero que tenemos que ir limpiando, sanando esas heridas ciudadanas en contratación pública, porque no podemos eliminar el sistema, que es un sistema que es válido y que sirve. Hay que trabajar y hay que trabajar primero desde la institucionalidad pública, generando verdaderos profesionales que se capaciten. Porque yo digo, por ejemplo, primero que es todo un tabú el tema de la contratación pública en el sector defensa. Nadie dice nada. No sabemos qué compran, cómo compran y a quién compran. En el caso, por ejemplo, de los oficiales de servicios u oficiales de rango inferior, que trabajan en un sistema de contratación pública de un recinto militar, a los 6 meses ya les cambian de destino, entonces no hay ni siquiera estabilidad de esos profesionales. En otras instituciones públicas no existe la capacidad de capacitarlos, de formarlos, de educarlos, o se les educa para mal. Entonces son habilidosos para encontrar esas figuras torcidas de cómo cometer errores. Entonces, sí hay que capacitar bien, hay que profesionalizar a las instituciones públicas, hay que pero doctor generar Ramírez, y actualizar, lo que ¿sí? nos propone Fernando es primero un gran baño de verdad y descubrir lo que ha pasado estos años. Cuando usted dice que compran, fíjese usted lo que pasó con los helicópteros, que hasta ahora no terminan de solucionarse. Fíjese usted lo que pasó con los radares, o sea, saber lo que han hecho sabemos. El problema es que ninguna autoridad las ha planteado en virtud de la legislación que tenemos, doctor Ramírez. Sí, el baño de verdad es importantísimo, porque si uno no reconoce los pecados, nunca podrá salir adelante y mejorarlos y limpiarlos. Entonces, el baño de verdad es lógico y hay que hacer un trabajo de reforma a la ley, despacio, identificando dónde hay esos resquicios legales e implementando iniciativas como la norma ISO anticorrupción, el gobierno abierto, iniciativas que se van creando desde, desde las entidades, desde la propia ciudadanía y desde luego los observatorios Pero ciudadanos, el trabajo fíjese, mancomunado con asambleístas. doctor Ramírez, fíjese lo que acaba de decirnos, que es penoso como país lo que acaba de decirnos Fernando, ¿no? No hay gobiernos locales que no hayan tenido que entrar a esta estructura, unas veces porque ellos habrán ido a buscar y otras porque les han llamado a decir, oiga, esto está pendiente y ya le pusimos el ojo a este negocio, como así se está llevando solito la plata, ¿qué le pasa? Aquí hay que compartir. Y entonces han sido comunitarios en esto, pues, doctor Ramírez. Así es, pero también creo que hay buenas prácticas, Ya. hay entidades eficientes. No podemos tampoco decir que toda la institucionalidad pública está corrupta. Hay entidades que tienen muy buenas prácticas, hay funcionarios muy honestos y aspiramos a que el nuevo gobierno así se maneje. Entonces, tenemos que también ser justos y decir, esta institución, este funcionario ha sido un mal funcionario. En la ley encontramos este resquicio legal y busquemos una manera de evitar que por ese lado se sigan cometiendo inobservancias. Pero de ahí pretender calificar a toda la institucionalidad pública, o bueno, más que pretender, pero generar ese susto, tampoco creo que sea prudente, porque hay muy buenas prácticas
de instituciones que sí que se buscan hacer. buscan. Y claro, Fernando, esto que dice el doctor Ramírez, para ser justos con las gentes que sí cumplen con su trabajo, pero que tienen una estructura arriba, que entonces cuando les dan una orden o se tienen que ir porque no están dispuestos a firmar, y entonces vemos a un montón de gente dejando el cargo porque no están dispuestos a firmar, y a otros siendo llamados porque sí están dispuestos a firmar. Pues y entonces, claro, ahí debe haber alcaldes, debe haber prefectos en los que sus propias provincias y ciudades se sientan orgullosos, pues Fernando, pero lo que estamos viendo y palpando es que no, que la estructura funcionó incluso a esos niveles y que por eso es que parece ganaban todo, Fernando. A ver, la institución es una expresión amplia, pero la institución tiene una cabeza. Y todas las cabezas de la institucionalidad de este país están podridas. Esto no significa que los 2.000 trabajadores de la Contraloría estén contaminados. Pero si el cerebro es parte de una estructura delictiva, lo que acaba de decir a la Fiscalía el auditor Miño, Sí, claro. Él era un auditor. Yo desvanecí una glosa porque me pidió el contralor. Eso es un delito, señor. Ese es el nivel. Entonces tú pasas de la Contraloría a la Asamblea. ¿Y qué es la Asamblea? Un sistema podrido, donde se cobran diezmos a los empleados, donde los legisladores van a negociar en el Palacio de Gobierno para salvar a un ministro y le entregan un hospital. Que me diga alguien en este país que hay una institución sana. Si estamos escuchando hace pocos minutos en las noticias que quien manejó este sistema podrido de Petroecuador lo hizo desde el despacho presidencial. Es un estado podrido. Esto no significa que la gente buena, que los trabajadores de base estén contaminados, pero muchos también han sido silentes. Sí. Aquí muy pocas personas en este país se han jugado. Ahora es que veo que hay muchísimos héroes anticorrupción, pero cuando se estaban llevando el país en peso, ¿dónde estaban? Estaban calladitos. Seamos sinceros, o sea, aquí no es un problema legal, es un problema penal. La justicia penal tiene que hacer lo suyo, la fiscalía tiene que encarcelar a toda esta mafia que ha gobernado y sigue gobernando el Estado y los gobiernos locales. Y los que se salven, que se salvan. Pero yo tengo información de cómo opera esto en los gobiernos locales. Y ahí hay delegados provinciales también de la Contraloría, y ahí están los auditores que ahora dependen de la Contraloría. Ya no hay auditores de cada institución, pues los auditores son nombrados por la Contraloría. Francisco, asambleístas que han puesto a sus esposas, parientes y mozas de auditores y de directores de las Contralorías en las provincias, tienen nombres. Esto está podrido realmente. Disculpen que yo parezca medio exagerado. No, la pasión, la pasión que hay que poner en esto es indispensable. Yo hablo con documentos. O sea, no es que es de inventarse. Entonces yo sí, o sea, les puedo creer, sí, vea, hagamos las paces, ya. Ahora escucho ya grandes líderes. Ya perdonémonos, vea, ellos, o sea, sí, se robaron medio país, pero perdonémosles. Tenemos que dar. No, aquí no. Los que están pensando eso no cuenten conmigo. Aquí no va a haber perdón ni olvido. Y es que no puede ser, como decía el doctor Ramírez, el baño de verdad es indispensable, sí, pero veamos en medio de esto si la legalidad se salva, si la institucionalidad se puede fortalecer, pero yo coincido plenamente, señor doctor Ramírez, con Fernando Villavicencio, de que si no se hace esta limpieza, si no tenemos conciencia de lo que han hecho usando estos cargos que servían para control, para ser los facilitadores de los negocios, podemos mejorar las leyes, pero nada más, doctor Ramírez. Yo comparto totalmente.
El baño de verdad es importantísimo, el evidenciar los errores es importantísimo, el sancionar es importantísimo y el resarcimiento a la ciudadanía. Es más importante. El que la ciudadanía, eso es más importante. Pero tenemos que mantener una estructura jurídica en materia de contratación pública que permita, como Estado, continuar realizando contratación de obras, bienes y servicios jurídicamente honestos y válidos. Claro, Fernando, para concluir, entonces, esperamos no solo la labor de fiscalización, sino lo que va saliendo y lo que va ratificando la justicia norteamericana a lo que ya las investigaciones de ustedes habían dado. Pero entonces habrá que iniciar esta especie de purga, no pues con este ánimo de ya viremos la página. Oiga, viremos la página, pero para seguir leyendo ha de ser. Yo quiero concluir con esto, ratificando el acuerdo de segunda vuelta con el actual presidente Guillermo Lasso. Yo hice un acuerdo, por lo que represento, lo poquito o mucho que pueda representar, lo significante o no, no hay ningún cargo público en el gobierno, es un acuerdo político orientado a transformar este país. Un componente de ese acuerdo es una lucha radical en contra de la corrupción y la impunidad. Es más, le he planteado en el acuerdo que tiene que estructurarse una especie de compromiso de la Fiscalía General del Estado, la Corte Nacional de Justicia, el Ejecutivo y el Parlamento, en particular la Comisión de Fiscalización, en la lucha contra el crimen organizado en todas sus variantes, ¿sí? Y la recuperación del dinero robado. Claro, esto atraviesa por un acuerdo principal con Estados Unidos, que es el país por donde fluye, ¿sí?, el 90% de recursos mal habidos. Es decir, por eso es que Estados Unidos, cuando la gente dice, ¿por qué la justicia americana interviene más rápido que nosotros? Porque ellos tienen la capacidad de identificar estos flujos de recursos sucios que van y se lavan en el sistema financiero americano. Por esa razón es que en el caso Gumbor o Petrochina acaban de confirmar que el señor Raymond Kohut, operador de Gumbor, pagó $22 millones, es una partecita, a altos funcionarios del gobierno de Correa. Y también ha confirmado lo propio del señor José de Luis de la Paz Román en el caso No Limit. Es gracias a la justicia americana. Por eso es supremamente importante un acuerdo con el gobierno americano y también que venga, por Dios, ya hasta dije por Dios, que venga la Comisión de Naciones Unidas, ese modelo que se aplicó en Guatemala, para identificar los casos de corrupción, investigar los casos de corrupción y sancionar a los responsables. Parece, Fernando, que para esa Comisión de Naciones Unidas se necesita una legislación especial, que no hay, sino porque si viene lo que se convocó ahora un poco y que se demoraron más de un año en un reglamento y que nunca más volvieron ni a saludarse, no tendría una viabilidad. Y también un poco generar el ambiente institucional nuestro para responder a esta grave crisis, Fernando. O sea, es muy complicado cuando se le pone a uno de los delincuentes a hacer el reglamento, o sea, nunca va a salir. O sea, tiene que haber un acuerdo político. O sea, aquí hay un acuerdo político. Aquí hay voluntad política del presidente Lasso y se hace, punto. Listo. Así es el tema. No es de aquí que falta ley. No. Hay voluntad política, lo hacemos. En 15 días está armado y vamos para adelante. Cuenten conmigo, en esas causas cuenten conmigo. Perfecto, ha estado con nosotros y muchas gracias a Fernando Villavicencio y al doctor Álvaro Ramírez. A los dos muchas gracias por acercarnos a la parte de la contratación pública y lo que está evidenciándose, ese manejo que ha habido para llevarse el país en peso, ¿no? Muchas gracias a Fernando Villavicencio y muchas gracias a Álvaro Ramírez. Con esto estamos terminando la mañana de hoy y nos encontramos mañana, siempre buscando la verdad, como nos recuerda Gonzalo Rosero. Hasta mañana. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Clínica Santa Lucía. Su visión es nuestra misión. Con